Conozcamos el aporte de las mujeres en la antropología e historia, la inclusión y la diversidad presente dentro y fuera del instituto. Género y memoria. Yo soy libre como el viento, pero tengo dignidad. Adoro la libertad. Hola, ¿qué tal? La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les da la cordial bienvenida a este programa de radio de la Red Institucional de Enlaces de Género del INA. Mi nombre es Daniela Tovar y hoy estoy como locutora invitada. Les pido nos acompañen a esta charla para conocer a nuestra invitada, su labor dentro del trabajo de las mujeres en la antropología y la historia, la inclusión y la diversidad que se da dentro y fuera del INA y la maravillosa manera de comunicarnos a través de la radio. Ese medio que históricamente ha llegado a nuestros oídos y que ahora se ha transformado sin dejar de ser el precursor de la comunicación escucha. A manera de introducción, el día de hoy celebramos el 18 de mayo, el Día Mundial de los Museos, bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido, que este año pone en el centro la inclusión, el diálogo y la paz. Este año destaca el importante papel que tienen los museos como puentes entre divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo. Estos son espacios de confianza, por lo que a todas las personas que laboran en los museos, muchas felicidades. A las compañeras y compañeros que colaboran en los museos de nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchas gracias por custodiar y promover los museos como espacios de paz y convivencia. Y a quienes nos escuchan en la transmisión, les invitamos a conocer nuestra red de museos. En esta ocasión tenemos un capítulo dedicado a la preservación digital con perspectiva de género, para lo cual saludo con mucho gusto a la doctora Gabriela Pulido Llano. Querida Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Dani, muchas gracias por invitarme. Yo muy feliz de estar aquí en Radio INA. Pues muchas gracias, Gaby. Queremos iniciar esta conversación, aunque ya eres asidua a Radio INA, que nos cuentes quién es Gaby Pulido para quienes nos están sintonizando por primera vez. Bueno, asidua, pero también salgo corriendo cuando hay temblores, ¿no? Bueno, soy investigadora del INA, de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Soy historiadora, etnohistoriadora, latinoamericanista también. Y bueno, también soy mamá de un adolescente joven. Eso soy. ¿Qué estrés? Exacto, sí, un poco. Fíjate, Gaby, que te invitamos acá para que nos pudieras platicar acerca de lo que conlleva la preservación digital y su espacio dentro de la defensa de los derechos humanos. Cuéntanos un poquito qué es la preservación y cómo ésta se entrelaza con los derechos humanos. Claro, bueno, la preservación digital es un tema de que hay que tomar desde varios ángulos. Por un lado, al preservar digitalmente un fondo, un acervo, lo que estás haciendo es protegiendo el acervo, ¿no? De posible daño al documento, a la imagen. Estás, propiciando un cuidado a los acervos. Por otro lado, también la preservación digital, esto lo aprendí de los colegas preservadores digitales con los que hemos trabajado en memoria histórica, en Memórica, México Haz Memoria, lo aprendí de ellos, que al preservar, la preservación debe de tener como finalidad la difusión. Cuando tú pones a circular los objetos digitales, las representaciones digitales de alguna fuente, no importa el soporte, lo que haces es también definir el espacio, el lugar en el que tú puedes ubicar esa fuente, dejando, no hay lugar a dudas de que pues sí, no se puede perder ese documento o esa imagen o ese objeto, ¿no? Por otro lado, también lo que propicias es el diálogo acerca de las fuentes, ¿no? Y estás combatiendo también la desinformación que hay en Internet, al ponerlo obviamente en circulación. Entonces, la preservación digital tiene, desde mi punto de vista, una finalidad que es generar, que es propiciar el acceso libre a la documentación que existe en los acervos mexicanos para que sean de conocimiento de todo mundo pueda decir este documento se encuentra en tal acervo y por lo tanto, es un referente, pero también
hace que la gente se cuestione, pregunte, haga preguntas acerca del patrimonio que tenemos en México, ¿no? Y que lo pienso también como en este tema de decir el acercamiento y los derechos culturales, ¿no? Sí. Cómo llegan los derechos culturales cada vez más rápido a las personas a través de la preservación digital, ¿no? A través de ubicar los objetos en la internet, que también ya, o sea, está permeado de los derechos humanos, ¿no? Exactamente, o sea, sí tiene que ver con un derecho cultural, que es el acceso a la memoria, solo que no se discute de esa manera, pero es un acceso que deberíamos de promover como un derecho cultural. Así que podría humano, estar por en lo el tanto. centro, ¿no? Exactamente. Y Gaby, ahora que comentas esto de Memórica y todo esto, platícanos un poco cómo es que inicias este camino hacia la preservación de los documentos y las memorias digitales, pensando como las memorias, ¿no? Claro. No una memoria, sino las memorias. La memoria. Bueno, yo desde que era estudiante en el Colegio de Historia, en la licenciatura, tuve la oportunidad maravillosa de vincularme a un proyecto que en aquel momento era del Instituto Moral, en que encabezaba este proyecto, la doctora Nicole Girón, propuso la digitalización de unos fondos de historia de la Ciudad de México que había en el Museo de la Ciudad de México. Y entonces todavía se utilizaban esas maquinotas para digitalizar, que eran muy parecidas a las máquinas de fotocopiar también de mis años, ¿no? A ti no te tocaron, pero era de mis años. Y entonces ese fue el primer ejercicio de preservación digital que yo vi, ¿no? Explícitamente con ese fin. Solo que, bueno, fue muy complejo porque después de llevarse a cabo la digitalización, en el mismo Museo de la Ciudad de México reacomodaron los volúmenes y ya no coincidía lo que estaba registrado, que está en el Instituto Mora, con estos fondos. Sin embargo, ahí está. O sea, se llevó a cabo la digitalización de esos fondos y también la catalogación, que es muy importante, que van de la mano, pues, ¿no? Este proyecto de Memórica viene como a consolidar así varios proyectos en los que participé de digitalización, sobre todo tal vez no con la perspectiva de preservación digital tan enfocada, porque eso en sí es una especialidad. O sea, en México es una especialidad que se estudia en la INCRIM y hay personas que dedican su vida a ese aspecto que es fundamental de verdad en los acervos. Ya no podemos prescindir de estos especialistas, pero sí con el enfoque de digitalizar y guardar y resguardar y proteger la documentación. Eso creo que es importante decirlo, ¿no? Cuando llegamos a memoria histórica y nos proponen, nos piden hacer un repositorio digital donde se viera reflejado el patrimonio que tenemos en México, todo el patrimonio, pero en su versión digital. Obviamente, pues el reto es súper así... inmenso, ¿no? ¿no? Sí, es inmenso. Y lograr la interoperabilidad. Y todo eso lo también, o sea, como había muchas etapas que para llegar finalmente a la construcción de este repositorio, porque pues en México en sí la digitalización en los acervos es muy pobre, ¿no? Y entonces había que empezar más bien por promover la digitalización, que eso no era algo nuevo, ni obviamente nos estábamos nosotros construyendo el hilo negro, ¿no? Hay muchos ejemplos de preservación digital en el país que son muy importantes. Los más importantes que yo he visto tal vez son los de la Universidad Nacional y Mediateca INA. O sea, curiosamente, cuando yo conocí por primera vez la iniciativa de Mediateca INA, que fue hace muchísimos años, mucho antes de que llegara Jimena Escobar a dirigir Mediateca, que ella es así una genio, la verdad, yo pensé que este proyecto era el proyecto del futuro para el INA y que todo el mundo iba a querer participar. Para mi sorpresa no fue así, porque los historiadores y los investigadores somos muy celosos de la investigación con la que estamos trabajando. Entonces, no necesariamente queremos compartirla masivamente, ¿no? Sin embargo, este proyecto de Mediateca fue un proyecto pionero en muchos aspectos para la preservación, que planteaba ya ese enfoque de preservación digital mucho antes de que se empezara a hablar de preservación digital ya en lo público. Y bueno, por ahí fue una inspiración también Mediateca de Lina. Claro, ya conociendo a la gente detrás, te acabas convenciendo de que es el proyecto del futuro para el INA, la verdad. Y sí. que es una necesidad, ¿no? Porque ahora que lo narrabas acerca de las máquinas, pensaba pues justo en esto en la Universidad Nacional y esta
chamba que había alrededor de poner las tesis en línea, y entonces quién te daba la tesis en línea, y entonces ibas tú con tu disco a entregar tu tesis, ¿no? Y entonces todo el trabajo que implicaba después generar, ¿no? O sea, ponerlas públicas, empezar a hacerlas descargables y todo esto también de los derechos, ¿no? Sí. Que está como el tema de entregas tu disco, pero sí o no, pero tal. Entonces creo que en mi memoria ese sería mi precursor de hablar de preservación digital, ¿no? Exacto. Las tesis que nos piden que llevemos. Así es, y además, y con la implicación del tema tecnológico, ¿no? De cómo va cambiando, los saltos tecnológicos cada vez son más rápidos, más veloces, y entonces esta cosa de actualizar los sistemas cada vez va siendo más necesario que los equipos detrás de esta perspectiva de preservación digital en los acervos sean multidisciplinarios. Trabajen un poco, así mi gran ejemplo es el Archivo Histórico de la UNAM, que trabaja a partir de plantearse proyectos. Y cada uno de esos proyectos es una perla, ¿no? Que vas a trabajar y lo vas a ver desde todos los ángulos disciplinares para, pues, lograr, obviamente, el objetivo. O sea, la preservación digital sin un enfoque tecnológico, pero también sin un enfoque humanista, pensando en el INAH, no tiene futuro, porque lo que hay que pensar es en las dos cosas a la vez. Y tampoco puedes digitalizarlo todo, así como tampoco en los acervos se puede guardar todo, ¿no? Es lo que te dicen los colegas archivistas, bibliotecónomos. O sea, una de sus grandes preguntas teóricas y filosóficas es ¿qué guardamos? ¿No? ¿Qué guardamos? Parece una pregunta sencilla, pero para la disciplina no lo es. Porque sí es cierto, ¿qué guardas, no? Si tú como historiador, cualquier referente de una fuente es fundamental para contar algo, imagínate en los acervos cómo es eso, ¿no? O sea, porque lo que nosotros tenemos es que vamos a los acervos, ahí está la documentación. Y los archivistas y los bibliotecónomos, que son la bibliotecología, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, también para mí es la carrera del futuro. Es la única carrera en la Facultad de Filosofía y Letras donde se habla de repositorios digitales para resguardar justo todos estos procesos de preservación digital que se están llevando a cabo en el país. Entonces creo que por ahí hay varias cosas que tenemos que poner en lo público. Tú hablabas hace un ratito de los derechos. No está para nada definido, ¿no? O sea, tú puedes tener una fuente que tú consideres para preservación digital, para sacar una toma, digital, y esa toma digital tiene su propio autor, que es quien genera la toma, ¿no? Y entonces eso ya te implica utilizar dos conceptos. Por un lado, la preservación digital, y por otro lado, la representación digital, ¿no? El objeto digital. Hay todo un camino que recorrer en torno a eso, pero que la gente que está detrás de la planeación de esos espacios conoce muy bien. Que fíjate que ahora que lo dices pienso, ¿no? O sea, como esto del metadato, cómo se transforma, cómo lo llevas, y en los archivos de concertación, ¿no? O sea, tan solo creo que este programa nos da para hablar de muchos temas, y pienso en los archivos de concertación y estos años que tienen, y de ahí hacer el descarte de la información que es necesario llevarla a divulgar, ¿no? Y pensaba en una publicación muy bonita, haciendo el comercial que tiene la UNAM sobre los discursos de los rectores, ¿no? Y entonces yo decía, todo el trabajo que hubo para generar esa composición y que hubiera o se pusiera en el centro la temática, ¿no? De los rectores y los discursos, y buscar los fondos personales y todo esto para que ese sea un documento que se preserva y se pone en línea, ¿no? Exactamente. Es un mundo hablar de la preservación. Todo un recorrido fascinante. Digital. Y nosotros ahora en el Archivo General de la Nación, donde nos llevamos el proyecto de Memórica para que quedara protegido con un paraguas institucional, pues aprendimos todo ese tema de parte de nuestros compañeros que son los encargados justo de los trámites, ¿no? Del archivo de concentración, del archivo de trámite, cómo construirlo, cómo constituirlo. Nosotros mismos como área hemos tenido que construir nuestro propio archivo de trámite, pensando también un poco, si quieres, como historiadores, qué es lo que yo quiero que quede a futuro consignado, ¿no? Y todo eso, proceso que es una parte, que es donde detrás está la mano, o sea, los humanos, los seres humanos, ¿no? La mano del hombre, de las mujeres, ¿no? Ahí lo conecta un poco con tu pregunta inicial, ¿no? ¿En qué sentido implica trabajar la preservación digital con una perspectiva de género o con una perspectiva de derechos humanos? Todo.
Solo que en la archivística más convencional no se utilizan esos paradigmas para resguardar. Quien resguarda con esos paradigmas es quien está detrás construyendo un archivo de trámite que después pasará a ser un archivo de concentración, que después pasará a ser un archivo histórico. Y esa es la importancia de que ahorita en la archivística nacional se utilizan esos paradigmas. O sea, se empiezan a enseñar a los archivistas y a los bibliotecólogos a archivar y a guardar con esas perspectivas. Creo que es fundamental. Incluso también nosotros los historiadores, cuando trabajamos nuestras propias fuentes, que también las consignamos, ¿no? De muchas maneras, no nada más las presentamos en libros y nos olvidamos, sino que tenemos nuestros propios fondos de documentales registrados. Ahí estamos haciendo también una preservación ya con enfoque. ¿No? Con tu propio enfoque, que es lo que está buscando tu investigación, ¿no? Claro. Y que por eso de alguna manera también es necesario, o al mundo contemporáneo, que ya están cada vez más enraizados los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la perspectiva de género, ¿no? Así ahora es. Que nos lo comentas. Pues sí, porque los investigadores, por ejemplo, de las comunidades afromexicanas, llegan a un archivo, pero no van a encontrar un fondo que diga fondo de afromexicanos. Hasta que llega un especialista que trae este paradigma que lo lleva al archivo, y entonces sí empiezan a consignarse de esa manera. Por ejemplo, nosotros en Memórica hicimos un micrositio que trabajamos con la doctora Gabriela Iturralde y el doctor Álvaro Alcántara, que son pues especialistas en afrodescendencia, los especialistas junto con María Elisa, más bien es a la cabeza María Elisa Velázquez de ese gran proyecto, ¿no? Y entonces trabajamos ese micrositio con ellos, de manera que ellos fueran los que nos dijeran cómo consignar la información. Entonces, a nivel digital, a nivel de muestra digital, sí es posible que haya una perspectiva detrás que dé más la categoría, que apunte más hacia la categoría, aunque en el fondo por sí mismo del archivo tú no lo encuentres definido, ¿no? Y creo que más bien ahora tendría que hacerse a la inversa. Si se consigue hacer fondos que desde la perspectiva de los investigadores puedas tú consignar de ciertas maneras, ¿no? Siguiendo ciertas categorías, eso tendría que regresar al archivo. Y sería más fácil poder como trabajar. Fíjate que nosotras en 2024 hicimos tenemos un micrositio ahí en Mediateca que se llama Género, Equidad e Inclusión, e intentamos hacer una primera pesquisa de documentos que tuvieran perspectiva de género con enfoque de género e inclusión, y nuestra sorpresa es que está categorizado como historia de la sexualidad, mujeres, antropología física, etc., pero no ponen en el centro la categoría de perspectiva de género, ¿no? Entonces eso es como ahora lo que comentas de poder desde el inicio ver cuáles fines tiene el archivo que estoy construyendo, ¿no? Si así como abona a la perspectiva de género, puede abonar a la historia de las mujeres, pero también hablar de la ciudad, ¿no? Que es esta transversalización de todos los temas y lograr una transversalización, ¿no? De la perspectiva de género, que sería como lo que podríamos aspirar dentro de la preservación digital, ¿no? Que claro, es lo que pienso. Y ahí me gustaría que nos pudieras explicar desde tu perspectiva qué implica preservar los archivos y las memorias de las mujeres. ¿Y por qué es necesario hacerlo? O sea, ¿cómo ha cambiado el paradigma? ¿Por qué es necesario hacerlo hoy? Claro. Bueno, siempre ha sido necesario, ¿no? De hecho, siempre ha sido necesario. De hecho, sí hay acervos que resguardan esas memorias de las mujeres o con perspectiva de género, tú dices, de los géneros. Pero creo que lo que es importante es ponerlo en línea, o sea, abrirlo. O sea, lo que hace falta es el acceso a esa información. ¿Qué implica ese acceso? Obviamente tú tienes que irte muchos pasos para atrás, porque tienes que digitalizar esos fondos, trabajarlos de manera conjunto con sus metadatos para poderlos poner de acceso en cualquier repositorio, ¿no? Nos sorprende pues la cantidad de colegas, compañeros de los archivos que están trabajando en ello. Lo que hace falta obviamente son luego recursos, ¿no? Obviamente, pero que están trabajando en ello, que están trabajando con perspectiva los fondos y los acervos de mujeres en este país. Y bueno, pues espero que en los años que vienen, pues ver sus resultados ya en línea.
no verlos ya, a esos documentos, dialogando con otros muchos acervos y muchos documentos que sean también de mujeres, ¿no? Abrirles más espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, pensaba en que recientemente se inauguró este Museo de las Mujeres Zapatistas, ¿no? Entonces, como, ¿dónde están esos acervos? ¿Cuándo es que vamos a poder toda esa información, poderla digitalizar y que esté, ¿no? Y que podamos conversar con ella desde otra perspectiva, ¿no? Creo que, o sea, lo pensaba en ese sentido. Claro, ¿no? aunque este museo, de verdad que la gente que está detrás, Nayeli Rodríguez, bueno, la gente obviamente de la Unidad de Culturas Vivas, el doctor Diego Prieto y la familia de Emiliano Zapata, no Edgar Castro Zapata, ellos sí tienen una visión de preservación. O sea, han digitalizado todos los fondos que ellos tienen en sus manos y además han solicitado la digitalización de fondos que se complementan, ¿no? Y entonces lo importante es el diálogo entre el museo, como un museo que tú puedes ver los objetos, ¿no? Es muy impresionante llegar a ese museo y ver la cobija una cobija que fue de Emiliano Zapata, ¿no? Y que se quedó en propiedad de la esposa, de la primera esposa, y, o sea, es muy impresionante conocer todo eso, incluso el espacio de la casa, ¿no? Pero también es muy importante conocer de la vocación de la gente que está detrás de la hechura de ese museo, de preservar, ¿no? Porque eso que ellos están haciendo, que ese museo que se hizo en físico, también tiene la otra vocación de llevar todos los documentos de Zapata en línea. Ponerlos, y hacerlos accesibles, ¿no? Hacerlos hacerlos de, si no puedo ir al museo, lo puedo revisar en este lugar, ¿no? Exactamente. Traía a la par este tema porque me parece importante, querida Gaby, que nos pudieras platicar un poco y convocarnos a quienes nos están escuchando y también pues en este tema de lo que implica hacer nuestros propios museos, porque es necesario que en esta era digital nosotras como mujeres resguardemos y preservemos nuestra propia memoria. ¿A dónde nos lleva eso, no? Porque pasamos del objeto físico que eran las fotografías, ahora al objeto digital, ¿no? Que es el celular, que es el uso de las redes sociales, pero ¿por qué es importante que las mujeres preservemos nuestras memorias? Platícales a las compañeras que nos están escuchando. Bueno, no sé si así como un deber ser, ¿no? Pero creo que el tema es que estamos acostumbrados a que nos cuenten cómo somos, ¿no? Y ahora afortunadamente hay una difusión muy grande de una área que se conoce como la autoetnografía. Y esta parte de podernos presentar, ¿no? Como actores, como sujetos, de agentes culturales en la primera línea. Eso es una oportunidad que tenemos ahorita, que lo podemos contar a través de todas las herramientas tecnológicas que existen. Y entonces tú mismo decidir qué quieres que se cuente de ti, ¿no? Seas mujer o seas hombre, ¿no? O ella, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres como sujeto cultural, como agente cultural, que se cuente de ti? Creo que es muy importante que las mujeres nos contemos lo que nosotros somos desde nuestra propia voz, ¿no? En ese sentido, pues sí, claro que es una invitación a que cada una de nosotros haga una colección personal, ¿no? Obviamente que haces una selección de lo que tú consideras lo más valioso con lo que tú contarías tu propia historia. Y creo que es muy importante partir de ahí. Siempre, o sea, pero sí ha habido así una visión totalmente patriarcal para contar la historia de las mujeres, ¿no? Por eso la selección que se ha hecho, pues sí, digo, hay algunos elementos que son creíbles, ¿no? Pero pienso que ahorita tenemos esa oportunidad de construirnos el acervo personal de las mujeres desde la propia voz de las mujeres, y esto es una tarea que hay que hacer todos los días, ¿no? Ahorita en el INAH yo he estado viendo en las redes que están recuperando la presencia de las mujeres, de las trabajadoras del INAH, están recuperando sus voces. Eso es súper importante, eso nunca se había hecho. O sea, ya hay mucha gente de la cual ya no se va a poder contar su historia más que a través de papeles, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente? Digo, ¿cuántos años tiene el INAH, no? Pero ahorita sí tenemos esa oportunidad de que alguien, a través de sus recuerdos, construya la referencia anterior a sí misma, ¿no? Y preguntarse a sí misma, o sea, si tú te visualizas, si tú te ves como una trabajadora del INAH, que me parece que es fundamental, porque ya es tomar una propia postura personal,
No, o sea, porque como me preguntaste al principio, ¿qué eres? No, bueno, soy investigadora, soy historiadora, pero yo soy trabajadora del INAH, ¿no? Sí, Gaby, y nos quedan muchas conversaciones por hacer de este proyecto tan bonito que también hemos impulsado desde la red de enlaces de género, que es de Rostros de las Memorias. Muchas gracias, Gaby. En 2 minutos, se nos fue el tiempo. Es que es un deleite platicar con esta Gaby. Compártenos alguna anécdota o experiencia significativa relacionada con la preservación digital desde una perspectiva de género. Claro. 2 minutos. Bueno, ahorita nosotros estamos recuperando la memoria colectiva del Salón Los Ángeles, de los pachucos y las rumberas. Y creo que un poco tiene esa perspectiva. Saber por qué hombres y mujeres se cuentan a sí mismos, se prefiguran, hacen un performance de sí mismos en la vida cotidiana y se asumen como rumberas y como pachucos. Y esa historia hay que contarla desde ese horizonte, pero más aún, esas historias que estamos grabando las vamos a llevar al entorno digital. Y eso va a ser lo importante. Eso es preservar memoria. Registrar y preservar memoria. Eso. En una frase, y porque tú lo manejaste en alguno de tus libros, ¿cómo te imaginas un México sin la construcción del miedo para las mujeres? Me imagino un México totalmente fascinante, o sea, donde las mujeres podamos ser quienes tengamos la última palabra. Muchas gracias, Gaby. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos conocer todo tu trabajo que has hecho? Bueno, mi trabajo está publicado en el INAH, o sea, los libros y los artículos, muchos los he publicado en el INAH, pero creo que lo más bonito, lo que yo diría sería que se metan a ver el repositorio de Memórica. No es un trabajo mío, es un trabajo de mucha gente detrás, que hemos trabajado en equipo con muchísimos acervos y mucha gente, muchas instituciones, acervos personales, particulares, colecciones de todo tipo, de ida y vuelta, construir memoria. Y bueno, eso sería lo que yo diría, ¿no? Métanse a Memórica. Y por ahí, haciendo el comercial de esto que decías, ahí está todavía la exposición, ¿no? Que se hizo en el Museo Nacional de Culturas del Mundo. Si nos repites, ¿cuál es la exposición? Sí. La Lentejuelas en la Noche. Ajá. Ahí está. Esa es la vida nocturna en la Ciudad de México. Y bueno, yo los invito muchísimo a ver esa exposición. Y esa exposición es una excelente exposición que curó Gaby, también hace con otras compañeros hace mucho tiempo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Querida Gaby, pues muchas gracias por tu generosa participación con nosotras. Te están escuchando las personas que son asiduas a Radio INAH, pero también muchas compañeros que forman parte de la red institucional de enlaces de género. Este es un programa que se realiza gracias pues a la anfitrionía de la Coordinación Nacional de Difusión a través de Radio INAH, con la colaboración de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, y pues te damos las gracias a ti también y a todo el equipo que lo hace posible: Ana Galicia, Rocío Sánchez, Gabriela Merentes, Evanibaldo Morales, Marta Hernández, Paula Abedoy y Rubén Martínez, además de Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.